Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de programación extrema. Continuando con la serie de vídeos sobre matemáticas del robot, vamos a terminar de calcular la matriz de transformación, nuestra matriz T, que permitirá calcular tanto la posición como la orientación de nuestro extremo, del extremo de nuestro robot. En vídeos anteriores vimos cómo calcular cada una de las matrices de los eslabones de nuestra cadena cinemática y al final la matriz de transformación T sería una simple multiplicación de cada una de esas matrices. En este vídeo vamos a ver cómo hacemos esa multiplicación. No os la voy a hacer entera, os haré un par de ellas y la última simplemente os la enseñaré para que la tengáis por si queréis comprobar que vuestras operaciones han sido igual que ellas, y también intentaremos hacer algún ejemplo para comprobar que efectivamente el cálculo que nos ha generado las operaciones de transformación son útiles y realmente representan pues la posición que debería de tener nuestro robot. Así que comencemos. En el vídeo anterior habíamos calculado todas las matrices, la articulación 1 en base de la articulación 0, la 2 en base de la 1, la 3 en base de la 2, la 4 en base de la 3, y nos habían generado pues estos elementos en base también a esta matriz, esta tabla de valores o parámetros de nuestro robot. Recordar que esta tabla de aquí viene definida por el algoritmo de H. Realmente no hemos hecho un algoritmo de H puro. Si estáis interesados podemos hacerlo directamente con el algoritmo de H paso a paso para que veáis que más o menos obtenemos la misma información que aquí. Deberíamos de obtener la misma información que aquí, para que si encontráis en la literatura ese algoritmo, pues que lo podáis entender, ¿vale? Yo he intentado hacerlo un poco más de forma intuitiva, aunque al final obtenemos los mismos parámetros. Al final lo que os digo es que la matriz de transformación sería esta que veis aquí arriba, y se calcula pues el eslabón o la articulación el n en base a la 0, que es la base, haciendo la multiplicación de cada uno de los eslabones intermedios, que son estos que hemos calculado. Para hacer este ejemplo lo que voy a hacer es utilizar, en vez de el bloque el bamboo paper que tiene problemas a la hora de utilizar el puntero del lápiz digitalizador, porque se pierde ese puntero, en vez de utilizar esta herramienta voy a utilizar este otro que ya habíamos utilizado en su momento, que es algo peor, pero bueno, yo creo que aquí para poder escribir y que lo podáis leer, pues bueno, vamos a utilizar este. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? Que supongo que ya lo habréis hecho. Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es ir calculando primero este con este, el resultado lo multiplicaríamos por este y el resultado lo multiplicaríamos por este último. La multiplicación de matrices ya sabéis que es fila por columna, sumando cada uno de los términos, o sea, este término por este más este término por este más, y así sucesivamente. Y nada, pues haríamos esa operación. Vamos a intentar hacerla aquí sobre la marcha. Voy a intentar, no sé cómo poneros esto, bueno, aquí más o menos. Ya os digo, vamos a calcular ahora la 0 a 2. Bien, la 2 en base a la base, ¿vale? La 2 respecto a la base. Cogeríamos cada uno de los elementos de la fila y cada columna para componer cada uno de los elementos que tenemos en la matriz. Y empezamos. Coseno de 1. Voy a hacer, para que sea más cómodo la escritura, voy a decir que el coseno de tita de 1, voy a llamarlo c de 1, sabiendo que el único elemento que es variable es el tita. El resto pues, de cosenos y senos siempre están en función de tita, y por tanto al poner c de 1 sé que es coseno de tita 1. Bien, con lo cual si tenemos aquí coseno de tita 1 por coseno de tita 2, le vamos a decir que es coseno de 1, 2. Aquí sabemos que es el coseno de 1 por el coseno del segundo ángulo, del 2. Más el seno de este por el seno de este. Aquí como hay un menos, pues sería menos
el seno de 1, 2, más 0 por 0, más 0 por 0. Este sería nuestro primer término. Segundo término sería lo mismo, primera fila, segunda columna, sería 0, seno por 0, 0 por lo que sea, 0, con lo cual sería un 0. La siguiente sería coseno por seno, negativo, con lo cual sería menos. Tendríamos que sería coseno de 1, seno de 2, más, en este caso menos, seno coseno, menos seno de 1, coseno de 2. Y el último término es 0, 0, 0, 0, porque es 0 por 0, con lo cual es un 0 aquí. Vamos a poner aquí una raya. Siguiente término sería segunda fila, primera columna, seno coseno, pues sería seno de 1, coseno de 2, más coseno seno, coseno de 1, seno de 2. Y el resto ceros. La segunda elemento seguirá siendo 0. Y el tercero sería seno por seno, negativo, menos seno de 1, 2, seno de 1, 2, más coseno de 1, 2, más coseno de 1, 2. Y el último término sería 0. El siguiente sería esta fila por esta columna, que si os dais cuenta es todo 0. El siguiente sería 0 por 0, más 0 por 0, más 1 por 1, menos 1. Siguiente es 0 por 0, por lo que sea 0, 0 por lo que sea 0, y 0. Y la última sería 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, perdón, estoy en esta fila, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 1 por d de 2 por 1 de d de 1. Con lo cual sería d de 2 más d de 1. Y la última es 0, 0, 0, 1. Esta sería nuestra matriz de 0 a 2. La matriz de 0 a 3 ahora sería de 0 a 3 sería, esta ya sería un poquito más larga, porque tendríamos que multiplicar este elemento por este de aquí. Entonces al final sería, vamos a ponerlo entre paréntesis, sería c de 1, 2 menos s de 1, 2, este elemento por c de 3. C de 3. 0 por seno 0, coseno por 0, 0, 0, 0, con los cuales nos quedaría este número de aquí. Bueno, el segundo término sería esta fila por esta columna, que tendríamos lo mismo que en la anterior, sería entre paréntesis c de 1, 2 menos s de 1, 2 por menos, con lo cual aquí habría un menos delante, S3, 0, 0, 0, ¿vale? La siguiente fila sería esta columna por 0, 0, 0 menos este término, que sería por este 1 de aquí abajo. Tendríamos aquí menos C1, S2 menos S1, C2. Y por último tendríamos en este caso tendríamos esta fila por esta columna, y aquí, pues bueno, aquí ya tenemos un término. Si queréis os lo voy a poner aquí debajo, vale. El último término sería este de aquí, vamos a poner entre paréntesis, c de 1, 2 menos s de 1, 2 multiplicado por c de 3 a de 3, y terminaríamos con él. Siguiente elemento sería esta misma fila, ¿vale? Por esta columna. Al final, si os dais cuenta,
las operaciones se simplifican entre comillas porque al final esto sería SD1, perdón, SD1C2 más C1S2, o sea, sería este término de aquí multiplicado por el C3. Sería, en la siguiente, sería exactamente lo mismo, negativo por S3, o sea, sería menos este elemento que hay aquí, vamos a poner aquí, de S3, este elemento de aquí, porque es este 1 que hay aquí, es el que ponemos aquí, o sea, menos S de 1,2 más C de 1,2, y el último sería el término que tenemos aquí por C de A3, o sea, sería S de 1, C de 2 más C de 1, S de 2, y entre paréntesis tendríamos C3A3. Bien, la tercera fila sería, daos cuenta que hay un 0 y un menos 1, con lo cual tendríamos que cogernos el menos 1 de aquí, o sea, sería menos S3, el resto 0. Para la segunda columna sería este negativo, menos C3, el resto 0. Y para este elemento de aquí sería todo 0. Así que ponemos aquí un 0. Y la última, esa que es un poquito más, tiene más datos, porque al tener aquí un negativo en el segundo término, este de aquí se vuelve negativo, con lo cual tendríamos un menos seno de 3 a de 3 más este 1 que hay aquí suma estos dos términos de aquí, con lo cual tendríamos más d de 2 más d de 1. Este sería, bueno, luego ya sería el 0, 0, 0, 1 de siempre. Con esto ya tendríamos la matriz de 0, 3. Y por último tendríamos que calcular el 0 a 4, que sería la multiplicación de este 0 a 3 por este valor que tenemos aquí. Vale, aquí pues lo de siempre. Volvemos a calcular fila por columna. La diferencia está en que este término de aquí va a ser más complejo porque tendríamos que multiplicar C de 2 menos S de 1, 2, o sea, C de 1, 2, al coseno de 1 de tita 1 por coseno de tita 2 menos seno de tita 1 por seno de tita 2 por coseno de tita 3 por coseno de tita 4 más, o en este caso menos, este término por este, ¿vale? Y se nos va a quedar un término muy grande. Que obviamente no os lo voy a calcular, os voy a dar nada más que el resultado. No os voy a hacer el paso a paso, ya veis que es muy sencillito de hacer. Cosas que voy a cambiaros para que se asemejen a la literatura. Aquí veis que tenemos un D de 1, un D de 2, una 3 y una 4. Los voy a cambiar todos por L1, L2, L3 y L4, que son al final las longitudes de los elementos. Aquí ya está obvio que esta longitud es respecto a la D y esta longitud es respecto a la A, por eso, bueno, aquí los he llamado D1, D2, A3, A4 por llamarlos utilizando la inicial de la columna en la que estoy metiendo los valores, pero para que sea más sencillo, porque sea más luego más realista a la hora de meter los valores de nuestro robot, voy a ponerle L1, L2 y demás. Al final, el resultado final tendría que ser este. Tendríamos nuestra matriz con L1, L2, L3 y L4. Esos serían los elementos intermedios. Y al final, nuestra T, la cuarta articulación en relación a la base sería la T, esto sería igual a la T. Esta T sería este término que hay aquí, ¿vale? Que define los elementos N, O, A y P, ¿vale? Estos al final, cada uno de esos elementos son estas fórmulas que tenéis aquí definidas. Podemos, si queréis, calcular la primera para que veáis cómo se haría. Sería C de 1, 2 menos S de 1, 2, o sea, C de 1
2 menos S de 1, 2 por coseno de 3 y este multiplicado por coseno de 4. Más, en este caso como es un negativo sería menos coseno de 1, 2 menos seno de 1, 3, de 1, 2, o sea, coseno de 1, 2 menos seno de 1, 2 por S de 3, seno de 3 por S de 4. Más 0 por lo que sea 0, más 0 por lo que sea 0. Y así iríamos calculando todos los términos. Al final, una vez terminado con todas las fórmulas, lo que tendríamos serían estos valores y con esto pues podemos calcular ya nuestro robot real. ¿Qué tendríamos aquí? Pues tendríamos los elementos P que determinan la posición de la cabeza y por último tendríamos los elementos que definen la orientación en cada uno de los elementos. Esto al final es un vector, nos define un vector X, Y y Z, que se implica la dirección hacia dónde va, pues cada una de las coordenadas, de los ejes de coordenadas en el mundo 3D, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. O sea, el eje Z hacia dónde está apuntando, el eje X hacia dónde está apuntando y el eje Y hacia dónde está apuntando. Para ver un poco el ejemplo de cómo funcionaría esto, vamos a utilizar sin más lo que es la parte P y Z, que es la más obvia. Y para comprobar que realmente esto está funcionando, nos podemos basar en que si nosotros tenemos nuestro robot, lo voy a dibujar aquí abajo, bueno, voy a dibujarlo con el ratón para que me veáis el puntero. Si yo tengo mi robot, imaginar que yo tengo mi robot así definido, bien, esta es nuestra base del robot, aquí tendríamos las ruedas y demás. Tendríamos el brazo. Este de aquí tiene una pequeña articulación que es la que gira en este sentido, gira. ¿Vale? Tendríamos otro elemento, ¿vale? Imaginar que está así girado, bien, y por último tendríamos otro elemento, imaginar que está así girado. ¿Correcto? Bueno, para el primer ejemplo vamos a imaginar que solo tenemos este y este. Sería la primera articulación, la segunda articulación. ¿Correcto? Obviamente lo que tenemos que calcular es el tercer elemento. Este sería el elemento 1. Este sería, bueno, mejor dicho, estas son las articulaciones, articulación 2, esta es la articulación 3. Estos son los eslabones, eslabón 1 y eslabón 2. Por ejemplo, para calcular este eslabón de aquí necesitamos tener el eslabón 3. Así haciendo cálculos, sabemos que aquí hay una longitud L1, aquí hay una longitud L2, y aquí hay una longitud L3. Y aquí hay una longitud, obviamente, L4. Así a simple vista podemos ver que si queremos sacar una fórmula para esto, así a ojo, de forma utilizando trigonometría, podemos ver que esta posición que hay aquí, por ejemplo, para la Z, que sería la obvia, la Z, vamos a suponer que esto es así, esto sería la Z, este sería la X y este sería la Y. Bien, este sería nuestro eje de coordenadas, la que hemos definido a la hora de montar nuestra articulación, nuestro robot. Esto tenemos que tenerlo en cuenta porque luego, si no, las fórmulas podrían variar. Si nosotros lo tenemos así, obviamente calcular la P de Z sería sencilla porque al final es la altura. ¿Cuánto mide la altura? Obviamente sería este L1 más este L2, que son fijos, más este elemento de aquí. ¿Y este elemento de aquí cuánto vale? Obviamente vale 0 en este caso y valdrá 1 o más bien L3 cuando está hacia arriba. Cuando el elemento está hacia arriba, cuando el elemento está así, bien, valdrá L1 más L2 más L3. ¿Qué operación matemática podemos utilizar para coger el valor que varía en función de, en este caso, este ángulo de aquí? Pues obviamente lo que tendremos que coger es, tendremos que hacer una multiplicación en base a el ángulo. El ángulo, en este caso, este ángulo es θ2.
θ 2. ¿Vale? O sea, en este ángulo de aquí, este elemento que hay aquí, que es θ 2. Y esto multiplicarlo por L3. ¿Qué ocurre? Que este θ 2, o más bien que este θ 2, vamos a llamarlo Q de 2, para no confundirlo. Vale, voy a perdonar que os borre aquí este. Q de 2. Tengo que buscar un valor que permita hacer este valor. Y ese valor tendría que ser de tal forma que cuando está hacia arriba, con respecto a este eje X, cuando está hacia arriba, o sea, cuando está a 90 grados, este ángulo está a 90 grados, este elemento de aquí tiene que ser L3, o sea, tiene que valer 1. ¿Qué función trigonométrica me da 1 cuando está en 90? El seno. Con lo cual, el seno permitirá hacer esto. Cuando esto está a 0 grados, o sea, cuando no tiene inclinación, tendremos, pues en este caso tendremos 0, el seno de 0 es 0, 0 por lo que sea 0, con lo cual tendremos 1 más 2. Obviamente, vamos a tener que hacer algunos ajustes por aquí porque cuando tendremos nuestro robot en esta posición, cuando el ángulo sea 90. Entonces, bueno, pero bueno, para que os hagáis una idea, esto sería así: seno de L1 más L2, seno de Q3 L3. Si os dais cuenta, cuando hicimos la matriz de 0 a 3, aquí tendríamos este término de aquí, que obviamente aquí le falta un A de 3. Este término es muy similar a este. ¿Por qué es similar a este? Porque obviamente aquí la diferencia está en que hay un más y aquí hay un menos, pero esto es debido a que obviamente cuando bajamos hacia abajo el signo es inverso, con lo cual aquí estamos haciendo, en vez de estar haciendo 90 grados, estamos haciendo menos 90. Entonces, seno de menos 90, menos con menos es más, y entonces este ya se asemejará a esta suma de aquí. Pero esto lo vamos a ver luego, o lo vemos en otro vídeo con ejemplos reales. ¿Vale? Pero estamos viendo que realmente esta función nos lo está devolviendo. ¿Qué pasa cuando tenemos 4 elementos? Pues cuando tenemos 4 elementos tendríamos este término de aquí, que sería el término para este apartado de aquí, y al cual le tenemos que sumar y restar este otro elemento. Que este otro elemento viene en función de el ángulo 3, el ángulo 4 y la longitud 4. O sea, este elemento de aquí viene afectado, en una parte viene afectado por esta condición de aquí, y en otra parte por esta condición de aquí. Estas dos condiciones vienen relacionadas con este ángulo de aquí y este ángulo de aquí. O sea, este de aquí crecerá o menguará en función de estas dos posiciones. Porque obviamente si yo esto lo levanto un poquito hacia arriba, esto de aquí a su vez se podría levantar hacia arriba un poquito más, y este vendría afectado no solo por este ángulo, sino además por el ángulo que hay aquí. Lo mismo si está para abajo, por mucho que suba este, sumará o restará en función de estos dos. Es difícil de ver esto que os estoy explicando, pero más o menos así, de forma gráfica, se pueden intuir y se puede ver. Bueno, y una vez que tenemos ya todos estos elementos calculados, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve tener todo esto? Bueno, pues ahora, una vez que ya tengo ya calculadas todas las funciones, al final estos son senos y cosenos que puedo utilizar dentro de, por ejemplo, Gazebo, para calcular la coordenada y la orientación de nuestro extremo en base a la coordenada inicial que le estemos dando a la base. Y en función de eso puedo calcular, si sé dónde está posicionado un objeto, puedo calcular si estoy acercándome hacia el objeto o no me estoy acercando a él.
Respecto a esto, tengo que comentaros un pequeño detalle, y es que aquí cuando escogimos el tita 1, el tita 2, tita 3, tita 4, cuando escogimos los titas de nuestros elementos, estos elementos que vemos aquí, hay que tener en cuenta un pequeño detalle, y es que el tita 0, el tita 1, ¿vale? Dentro de nuestro robot, acordaos que el robot era una cosa así, teníamos aquí un elemento, teníamos aquí otro elemento y por último otro elemento más. Este sería el 4, el 3, el 2 y el 1. Este elemento de aquí, que tiene una altura L1, que es la altura que hay desde el suelo hasta la primera articulación, este elemento de aquí es fijo, no gira. Por tanto, este de aquí, que es el tita 1, este será 0. Esto lo que permite es simplificar mucho lo que son las funciones, todas estas funciones, porque al ser tita igual a 0, podemos decir que el coseno de 1 es 1 y el seno de 1 es 0. Con lo cual aquí se nos iría este de aquí se nos iría todo este término, se nos iría se nos iría todo este término, de aquí se nos iría todo este término, se nos iría de aquí se nos iría todo este término, se nos iría de aquí se nos iría se nos iría todo este término, se nos iría todo este término, se nos iría se nos iría se nos iría todo este término, este de aquí, este término fuera, este término, este término, ahí va, vaya, a ver, este término fuera, este se nos iría, fuera, se nos iría, fuera, se nos iría, fuera, se nos iría, fuera, esto fuera, esto se iría, esto fuera, esto se iría, esto fuera, esto se iría. Entonces aquí nos quedaría pues coseno de 2 por coseno de 3 por coseno de 4 menos coseno de 2 seno de 3 seno de 4. ¿Vale? Y esto se nos quedaría una fórmula mucho más reducida. Al final pues podríamos hacer todas las operaciones y meterlas dentro de una función en C++ que en todo momento, en base a los giros de nuestro robot, podríamos andar moviendo los desplazamientos y andar calculando las posiciones. Hay que tener en cuenta también otros detalles, como por ejemplo que tita 2 es lo que nos valga, pues en este caso, si esto lo llamamos Q de 1, pues lo que valga Q de 1 menos 180, ¿vale? Debido a que, si os dais cuenta, aquí habíamos dicho que esto era nuestra Z, esta Z iría hacia adentro, con lo cual este de aquí sería la X, y este hacen que la X vaya en este sentido. Entonces, al hacer el cambio, tenemos que girar en 180 grados el elemento. ¿Vale? Perdón, esto es una Q de 1. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta porque cuando luego tengamos que meter aquí los valores, al tita 2, o sea aquí, habrá que hacerle el valor de la Q menos 180, o sea, al final hay que calcularlo, hay que multiplicarlo por menos 1. Para que el signo, o sea, el valor que nos devuelva sea el negativo. Al final este es negativo y aquí pues será negativo también, sumará, bueno, pues si no nos va a empezar a dar valores negativos. Y seguramente por aquí arriba hay que hacer lo mismo, aquí hay que hacerle también un menos 180, mejor dicho un más 180 y demás, ¿vale? Pero esto hay que hacerlo en el siguiente paso. Dejadme en los comentarios si queréis que aplique estas fórmulas a Gazebo, hagamos un pequeño modulillo y lo hagamos en Gazebo y comprobemos que realmente todos los valores que estamos aplicando son correctos.
También revisarlo, hacer pruebas. Si veis que hay algo que lo que haya dicho no encaja, dejármelo en los comentarios e intentaremos en otro vídeo pues ver si realmente esto encaja, no encaja y si todo lo que estoy poniendo aquí realmente funciona y es operativo. En el siguiente vídeo de matemáticas del robot, si es que no hacemos el de gazebo, estoy interesado también en pasar en hacer que este cálculo utilizarlo mediante cuaternios. Mediante cuaternios vais a ver que es mucho más intuitivo llegar a él. Es más complicado quizás hacer lo que son las operaciones, pero es mucho más intuitivo. No hay que hacer el algoritmo de DH y se calcula, al final la fórmula que calcula es una fórmula también basada en senos y cosenos y que posiblemente no sea igual que esta, pero será muy similar. Dejadme en los comentarios si estáis interesados en que haga esa parte. Y bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado y un saludo y gracias. Chao.